Bueno, ¿les parece que empecemos? Sí. Sí, bueno, vamos a empezar. Entonces yo había pedido que tengan abiertas las Biblias en la carta segunda de Pedro, capítulo 2, ¿sí? Y le voy a pedir a Cristina, por favor, si puede estar orando por la escuela y arrancamos. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Y te damos gracias, mil veces gracias por estar con nosotros. No hay autoridad sobre toda cosa adversa que venga sobre la tierra. No es nuevo. Ya en la antigüedad el enemigo se oponía a la fe de los cristianos, a la fe en Jesucristo. Pon tu mano, Señor, sobre esta clase para que entendamos el operar del enemigo en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida de la familia, en la vida del mundo. Y sepamos tener esa autoridad que viene de lo alto para resistir. Sometiéndonos a ti, podremos resistir a este enemigo que está desatado pensando que va a ganar la guerra, pero en realidad ya la perdió. Te damos gracias, bendice a Sergio, a Lautaro, a cada uno de los que están escuchando, Señor, y realmente sea de bendición y de aprendizaje para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un segundito, quédense ahí en Segunda Pedro, capítulo 2, que yo le voy a pedir a Lautaro que nos lea otra porción. Lautaro, si podés, adelante. ¿Capítulo 2 o 1? Capítulo 2 había 2, dicho. Carta de Pedro 2. 2. Bueno, sí, ustedes tenganlo ahí. Quédense ahí en Segunda de Pedro 2, que yo voy a leer otra cosa que me pidió Sergio. Sí. Una referencia que está en Judas, como dice Lautaro, una referencia que está en la carta de Judas. Bueno, adelante, Lautaro. Bueno, Judas dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, lo digo, Se le corta. Cristo. Mas quiero recordaros, ya que habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Gracias, Lautaro. Bueno, ahora le voy a pedir a Carlos, por favor, que lea lo que escribe el apóstol Pedro en la segunda carta,
capítulo 2, que es muy, van a ver la relación, fíjense con lo que leyó Lautaro. Sí, la verdad. Dale. Pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos le enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, intentarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Pero Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar
el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Gracias, Carlitos. Bueno, acá tenemos material para trabajar, creo que todo un año, ¿no es cierto? O más, exactamente. No lo vamos a resumir en una clase ni de casualidad. Vamos a repasar nada más la palabra que no está en la versión que leyó Carlitos, ¿sí? ¿Cuál era la palabra? Nefanda. ¿Se acuerdan la palabra nefanda? Que hablaba que el pastor había leído como nefasta, pensando que era un error de imprenta. No, nefanda. Un problema, no es un problema, es un pecado, una aberración de la parte sexual. Así, esto era lo que estaba viviendo, que Carlitos, la versión de Carlitos fue clara también, ¿sí? Cuando estaba leyéndola, que era lo que le estaba pasando a Lot en el pueblo de Sodoma y Gomorra. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar más o menos por donde dejamos, ¿sí? Habíamos dejado más o menos donde dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, ¿sí? Bien, esto es lo que habíamos hablado hasta la clase anterior, yo no sé si ustedes se acuerdan, más o menos el capítulo 10, ¿sí? Dice, y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Ahí estamos leyendo 2, 9 y 10, ¿sí? Bueno, acá hay un poco de todo, diría yo. Hay un poco en el sentido de que dice, el Señor sabe librar a los que somos, a los que buscamos a Él, ¿sí? De la tentación, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esos son a los impíos, vendría a ser a los impíos, que son los que trataban de predominar sobre la creencia en Dios. ¿Sí? Sí, acá no habla de creencia, Celia, acá está hablando... No, pero los impíos significa eso. Bueno, está bien, pero vamos a manejarnos ahora en esto. Está bien lo que vos decís, Celia, pero vamos a ceñirnos a lo que dice la carta, ¿sí? Acá la carta habla de los que, porque lo leemos después un poquito más, habla de los mala conducta, ¿sí? Mala conducta y injustos. ¿Por qué injustos? ¿Por qué piadosos? Sí, también surgió una charla sobre si una persona agnóstica o atea podría ser piadoso, ¿sí? Bueno, acá Pedro viene hablando ya de la piedad como en el capítulo 1, ¿sí? Como algo que hay que agregar a la paciencia. Entonces, perdón, sí. Bueno, sigo. Te pusiste el micrófono mute, Ángela. Bueno, entonces, seguimos. Sí, déjame, ya que se interrumpió Sergio, aclaremos, que habíamos hablado la semana pasada, recordamos que los piadosos se refiere no a los que tienen compasión, no al que se refrena su bronca, sus ganas de venganza. Ese no es un piadoso para este caso. El piadoso acá es el que vive con devoción a Dios. ¿Sí? Exactamente. Y también dijimos que cuando dice que el Señor libra de tentación, Carlitos había leído una versión que decía de las pruebas,
Y yo dije que a veces las versiones están buenas para ver un contexto y para recibir otro tipo de clarificación, pero que tentación no es lo mismo que prueba. El Señor nos libra de tentación, a los que somos piadosos, el Señor nos libra de tentación. Y que recordemos que librar no significa que no hay que pasarlas. Librar significa pasar por ellas y superarlas. Eso es librar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Dice, en el 10 y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aquellos que siguen su voluntad, lo podríamos decir de otra forma, ¿sí? Hacen lo que quieren y desprecian el señorío. ¿El señorío de quién? El señorío de Dios. O sea, es una decisión que han tomado, porque si no parece que estaría mal lo que dice acá, que Dios tiene reservado, ¿sí? Es como que los tuviese reservado para juicio, ¿sí? Estaría mal, entonces Dios no les permite volver a estas personas del pecado, porque ya los tiene reservados, como hablan de los ángeles, ¿sí? Los ángeles que abandonaron su lugar, ¿qué pasó? Están reservados para el día del juicio, están reservados para la condenación eterna. ¿Cuál es la diferencia entonces? Yo me pregunto, o ustedes se pueden preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un ángel y yo? ¿Por qué el ángel que dejó su lugar no tiene capacidad o no tiene posibilidad al arrepentimiento, y yo, o cualquiera de nosotros, sí tenemos esta capacidad? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que Dios nos da esta oportunidad de decir, bueno, pequé, me equivoqué? ¿Sí? No estamos hablando de blasfemar contra el Espíritu Santo, estamos hablando de cualquier pecado, así sea un pecado sexual. Pequé, puedo volver hacia atrás y a un ángel no se le permite. A ver si alguien va abriendo el micrófono. Hola. Sí, Cristina. Hablo. Sí, por favor. Porque yo tengo libre albedrío, justamente, es una decisión personal. Por eso no se justifica ningún pecado. Y acá, o sea, habla incluso al que conoce, al que escuchó, al que cree, no habla, porque habla de un señor, el Kyrios, el mayor en el mundo. Son como animales, lo dice después, animales, porque conociendo en el sentido de haber escuchado, de ver las maravillas de Dios, de saber que había un Dios, de escuchar, y lo ponemos hoy también, la palabra no me sale ahora. No contesta la pregunta la señora, ¿eh? No, sí, ya me di cuenta. Necesitamos. No contesta la pregunta. Cristina, acá me... Espera, Ricardo, ahora te damos la palabra, Ricardo. Acá Lautaro me está diciendo, tu hijo, y yo también, la contestación no es la que yo había pedido. La pregunta es, ¿por qué a los ángeles, ¿sí? ¿Por qué a los ángeles, Dios, los ángeles que dejaron su lugar, Dios ya los tiene condenados al infierno? ¿Y por qué a nosotros, si pecamos, dije, aunque sea sexualmente, Dios nos perdona y podemos volver? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque Dios nos da una oportunidad. No. A ver. Está bien. Esther dijo... Esther, porque Dios nos da oportunidad. No hay oportunidad. ¿Y a los ángeles por qué no? No. Igual, Cristina contestó algo. No son humanos. ¿Por qué a los ángeles no? No. ¿Por qué a los ángeles no? Porque no son humanos. Los ángeles No. la presencia de Dios. Ah, por ese lado me gustó. A ver, otro. A ver que Ricardo quería hablar. Ricardo, ¿por qué a los ángeles no? Los ángeles fueron creados perfectos y nosotros heredamos una imperfección por la cual podemos ser justificados. Los ángeles no pueden ser justificados. Bien, por nuestro origen. Yo creo que en el conjunto de las respuestas creo que más o menos se armó.
me parece. Sí. ¿Y No, por qué los ángeles no son castigaron si perfectos. no? ¿Y Los por ángeles qué no los son perfectos. castigaron? ¿A quién? No, ¿A los no. ángeles? Sí, Porque Todavía no. pecaron. y Todavía No. no. no, y no, Espere, no hay espere. razonamientos. Espere, hay algo que dijeron entre todos que más o menos se armó. Los ángeles son espirituales, no son carnales, Por eso, pero no son perfectos. Como pecaron y como nosotros no tenemos esa vida aún, en realidad la palabra dice que está reservado. Ellos ya están en condenación porque tienen una vida espiritual. Uno de ellos es Los el que diablo. cayeron. Imagínense No, si está... Sí, todos claro. no. Los que No, cayeron. los ángeles caídos, claramente, claro. Y el líder de ellos es el enemigo, el diablo. Y ya están en castigo porque son espirituales. Entonces, la condena mayor va a ser cuando sepamos que el Apocalipsis y todo lo que dice y demás. Pero hoy ya viven en castigo porque se rebelaron contra Dios, siendo seres espirituales, creados por Dios como nosotros, pero no carnales. Porque los Entonces, ángeles, como dijo Cristina también, Cristo murió por nosotros, por los seres humanos, no murió por los Esa es seres la guerra. espirituales, no murió por las cosas, murió por los seres humanos. Esa es la guerra en el cielo. Y acá, abajo, triunfó Cristo. Claro, exactamente. Entonces, los ángeles, ¿por qué no tienen otra posibilidad? Fue la pregunta de Sergio. Porque ellos son seres espirituales creados al servicio de Dios, que eligieron otro camino, conociendo todas las cosas espirituales. Nosotros tenemos esa misericordia de Dios, esa compasión que tiene sobre nosotros, porque tenemos ese albedrío que dijo Cristina, que decidimos por nosotros, igual que los ángeles que deciden, pero en otra área. Estamos en el área terrenal y carnal, con un cuerpo ya de pecado a partir de Adán. Claro. De la mañana, Isaías no sé cuánto. bueno, Porque hay, el plan acá- de redención es para la humanidad, no para los ángeles. Nada más, Eso. para el hombre, Para los ángeles caídos. Muy bien. hay algo muy para los hombres. Yo no estoy hablando de ángeles caídos. Estoy Sí, hablando ¿cómo de que? los... Pero Sí, me refiero a Miguel. que El los arcángel ángeles Miguel. El arcángel Miguel existe, va a volver. Sí, sí, ellos no necesitan el plan de salvación tampoco. no, pero, Ellos, Miguel no necesita el plan de salvación. Exacto. pero hay otros, claro. Hay otros, claro, pero no son, yo creo que no son Plan que tantos. hizo Cristo para nosotros. Sí, No para está los- Miguel, en la Biblia se nombra Miguel y creo que otro más. hay algo importante. Da Gabriel, miedo, es el ¿no? otro, Gabriel. Nosotros, le voy a hacer una pregunta. ¿Lo estamos viendo a Dios? ¿Cómo? ¿Nosotros lo vemos a Dios? No. Con el corazón. no, Con el lo corazón, sentimos. sí. Con el Nosotros no corazón. vemos. Con nuestro corazón, sí. No, con los ojos. No, con los ojos, no. Nadie No lo- lo vemos. Ni estamos conviviendo con Él ahí, en el cielo, como los ángeles. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. ¿Sí? Nosotros vivimos por fe y creemos por fe. Entonces es como si vos decís, yo estoy conviviendo con una persona y me llevo mal, entonces dejo de hacer la voluntad de lo que la persona me está pidiendo, o vamos a hacerlo en una empresa, vamos a llevarlo a una empresa, ¿sí? Mi jefe me dice que haga esto, y yo hago lo que quiero. Lo contrario, sí. Claro, ¿qué va a pasar? Me van a terminar echando de esa empresa. O no cumplir con las normativas de la empresa. Exactamente. Esa es la mejor enseñanza y explicación que se me ocurre darle por qué los ángeles, ¿sí?, no tienen esta oportunidad, ¿sí? Aparte de todo esto, aparte de todo, o sea, todo sumó. Primero, no pueden pecar carnalmente porque no son seres carnales, son seres espirituales, como dijo Lautaro. Entonces, estando delante de la presencia misma de Dios, porque si vamos a leer, yo ahora no voy a buscar el pasaje, pero a ver si alguien se acuerda. En Hebreos está todo, sería bueno que lean Hebreos completo, no ahora, el pasaje de los ángeles, donde Dios, el Señor explica, el Espíritu Santo, la comparación entre los ángeles y Jesucristo.
Y hoy la ansiología ha metido a la gente que podemos ordenar a los ángeles, que los ángeles nos sirven, que tengo un ángel. No, la Biblia no dice eso. Jesucristo podía llamar una legión de ángeles y no la llamó. Entonces, cuidadito con los ángeles. Son seres espirituales que nos pueden hacer bolsa. ¿Que hay? Sí. ¿Que pueden el Señor enviarlos y cuidarnos? Sí. Pero yo no tengo autoridad para mandar a un ángel. Bárbaro. Bueno, Amén. Cris, quiero terminar esta idea para que no se nos vaya mucho tiempo. Entonces, podemos definir así. Bien dicho, como dijeron, Jesucristo vino para nosotros, ¿sí? El plan de Dios era el plan de salvación para la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros no somos justos, pero somos justificados. Por eso dice, Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Cuando está hablando de los piadosos, está hablando de un fruto, ¿sí? Que viene del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, para tener un fruto del Espíritu Santo, primero tenemos que ser creyentes, confiar en Jesucristo para nuestra salvación. Segundo punto, nosotros no estamos conviviendo con Dios en la manera presencial, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Job le dice, estaban los hijos de Dios sentados con Dios? ¿Quién eran los hijos de Dios que estaban sentados con Dios? Si no eran los ángeles, ¿sí? Y vino, dice, Satanás también. ¿Cómo? ¿Satanás es un hijo de Dios? Bueno, no vamos a explicarlo ahora, lo vamos a explicar en otro momento, pero dice, ¿de dónde viene? De rodear el mundo. Bueno, ahí está dando una explicación. Los ángeles están conviviendo con Dios, entonces viene, permítanme el ejemplo de la empresa, ¿sí? Es claro. Mira, vos tenés que hacer esto, esto y esto, no lo haces, ¿sí? Estás despedido automáticamente, ¿sí? Entonces acá la diferencia pasa por eso, por qué nosotros podemos caer en el pecado, y digamos caer, no vivir en el pecado. Hay una diferencia importante. La diferencia justamente está en esta palabra que estamos leyendo, porque dice que, a ver, ¿dónde lo dice? Acá dice, en el 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Acá, en solo este versículo, sigue el versículo hacia arriba y hacia abajo, vamos a ver que inclusive hay cosas que uno se puede preguntar. Jesús, Dios, tiene algo preparado para los que viven en la injusticia, un galardón, un premio, ¿sí? Qué cosa más difícil a veces de interpretar, ¿no? Porque nosotros también vamos a tener un galardón. Entonces, ¿qué quiere decir? Una recompensa, ¿sí? No es la palabra premio, es una recompensa para nosotros que vivimos bajo las alas del Altísimo y para aquellos que dejaron de vivir bajo las alas del Altísimo. O sea, y esto es algo que Elizabeth en un momento había preguntado, ¿sí? Y creo que tiene que ver con un tema que, bueno, entonces la salvación se pierde o no se pierde, porque dice, ciertamente en el 20, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Acá podemos discutir si eran salvos o no eran salvos, pero acá está claro lo que está diciendo. Dice, conocieron al Señor Jesucristo, ¿sí? Y si tomamos la palabra conocer como tener una relación, no conocer como yo puedo conocer históricamente, sino tengo una relación con Jesucristo, yo acepté al Señor Jesucristo, lo hice, muchas veces damos gloria a Dios y decimos, oh, esta persona se arrepintió, aceptó el Jesucristo, pero de una manera emocional, lo hizo de una manera intelectual, pero después esta persona no decidió, y acá es el punto, ¿sí? Porque la salvación la tiene, pero no decidió seguir el camino de la salvación, sino que se fue, como dice acá,
por el camino de la perdición, ¿sí? Cuando habla de que estos falsos profetas y maestros buscaban el camino de Balaam, ¿sí? El cual amó el premio de la maldad, ¿sí? No era que Balaam no conocía a Dios, sino que muchos de nosotros que decimos conocer a Dios, ¿sí? Y esto es lo importante, que decimos conocer a Dios, realmente no lo conocemos como debemos conocerlo, y después intentamos vivir la vida a nuestra manera y pensar erróneamente, equivocadamente, que porque Jesucristo pagó por nuestros pecados, automáticamente puedo hacer lo que quiero, ¿sí? Para aumentar la gracia que el Señor fue dada. Y claramente Pablo lo dice, no se puede hacer esto. No se puede hacer esto. Por eso dice, son como perros que vuelven al vómito y como puerca lavada para revolcarse en el cieno. O sea que realmente nunca fueron ovejas. Esto es importante, hermanos, que lo metamos dentro de nuestra cabeza. Nunca fueron ovejas. Siempre fueron perros o cerdos. El tema es cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, aceptamos todas las cosas que vienen con Él. No, esto sí, esto no, y me acomodo a lo que me conviene. Sí, armo mi propia versión bíblica, armo mi propia creencia, armo mi propia iglesia, y quiero vivir bajo la iglesia de Cristo. No, lamentablemente no. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer un freno, parar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Voy a seguir por el camino de la seducción de mi carne o voy a seguir el camino que Dios me está marcando? Así como yo o cualquiera de ustedes tienen herramientas o equipos de audio, lo que sea electrónico, viene con un manual, con una instrucción de cómo utilizarlo. Lo mismo, la palabra de Dios es lo mismo, ¿sí? Es un manual para el ser humano que quiere ser salvo, cómo debe manejarse. Ahora uno dice, bueno, esto sí, esto no, esto me parece que no es literal, esto me parece que es poético. Bueno, hermano o hermana, pensá bien lo que estás juzgando, porque es la palabra de Dios la que vos querés interpretar a tu manera, y no como la interpreta el mismo Señor. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y sí, sentir, porque se quiere quitar la palabra miedo, ¿no? A Dios. Sí, no, ese temor reverente, entonces le quitamos un poquito de fuerza. No, tengamos ese temor, ¿sí? De hacer las cosas como Dios nos pide, porque si no hacemos las cosas como Dios nos pide, vamos a volver a revolcarnos, una vez lavados, vamos a volver a revolcarnos en el cieno, o vamos a volver a comer la comida que vomitamos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención con respecto a lo que acá el apóstol nos está avisando. Y hay mucho más, pero bueno, hasta acá es lo que yo les quería decir. Dice que muchos seguirán sus disoluciones, y disoluciones son desórdenes, justamente. Exactamente. Desorden. Exactamente. No quieren que el Señor le ordene la vida. Quieren de salvavidas, no de Señor. Ahí está. Exactamente. Quieren, o sea, buscamos la salvación porque nos conviene, ¿sí? Seguimos con nuestra vida egoísta. Bueno, Jesucristo nos salvó, pero hasta ahí. Ahora no, bueno, Dios también nos da libertad a nosotros de hacer lo que queramos. No, mentira. Dios no nos da libertad Dios nos da libertad para vivir una vida como Él quiere, ¿sí? Una vida sana, una vida buscándole, una vida buscando la relación con Él. Pero claro, si no hay lectura o no hay oración, ¿sí? Hay pecado. Ustedes pónganse esta regla. Si no hay lectura y no hay oración, hay pecado. Porque de aquello que se guarda en el corazón, habla la boca. Entonces, escuchemos lo que cada uno de los que está cerca nuestro nos dice, ¿sí? Sin entrar en juicio de la persona, seamos sabios para nosotros y juzguemos, ¿sí? De qué es lo que está hablando siempre. Si está hablando siempre de lo que se te ocurra,
Bueno, bárbaro. No es estar hablando exclusivamente de Dios, porque yo hablo de trabajo, de mis cosas técnicas, pero cuando estamos hablando fuera de una reunión, ¿sí? Con otras personas, ¿de qué es lo que hablamos? ¿A qué buscamos? ¿Sí? ¿Buscamos el reino de Dios en primer lugar o buscamos lo que nosotros queremos hacer? O sea, a veces somos, como decía antes, muy cortitos de vista, si no nos damos cuenta que la vida se nos está escurriendo entre nuestros dedos, que se está acabando esto, que esto es finito. Puedes tener 60, 70, 80, en algún momento no vas a estar más. Y estás despreciando y desperdiciando lo eterno, porque no pensás en lo eterno, no pensás en la vuelta del Señor, no pensás en que vas a vivir eternamente, vivís en el problema, en el diario vivir y en el problema que tenés diariamente, te ciega o te acorta la vista, ¿sí? O decís, bueno, esta es una sola vida, debo disfrutarla. Lo dejo todo esto para que ustedes durante esta semana lo mediten, lo piensen y vayan buscando en sus Biblias, ¿sí? A ver si estoy del lado de los falsos maestros, porque esto es importante también, ¿no? Que ustedes me juzguen. Si estoy del lado de los falsos maestros o les estoy diciendo algo que por ahí no les agrada, pero que es para la salvación de vuestras almas. Lo que yo quiero que ustedes juzguen y vayan entendiendo. Bueno, hasta acá lo que les quería comentar hoy. Ahora sí. Dice Sergio, Sí. no se sacian De pecar. No se sacian de pecar. Lo que me interesa es que tientan a las almas inconstantes. En el versículo, ya que no, Sí, ya sé, pero la casa, fíjate. a ver si lo notan, 14. Dice, tienen los ojos no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ese dice el 14. Tienen los ojos... El pecado siempre es o material, o idolatría, o... Es muy claro. El lucro, plata, es las 4 P, ¿no? Poder, plata, polleras, y el otro no sé cuál es, no me acuerdo. O 3 P sería. Bueno, esos son los 3 pecados capitales, los que tentó a Jesús y que tienta hoy. Y fíjense que hasta en Apocalipsis no se van a arrepentir de sus adulterios, de su fornicación, de sus idolatrías y de sus hechicerías. De poner a un Dios falso, que no necesita ser ni Gauchito Gil ni San Genaro, el se está ocupando el lugar de Dios en tu vida en lugar de Jesucristo. No digo más nada. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. Sí. Sí. A ver si alguien quiere hablar y lo dejo y después hablo yo, si no. ¿Alguien quiere agregar algo? No olvidemos, bueno, acá estamos yendo a la segunda. En el capítulo anterior Se le corta mucho la... termina hablando de la... hemos hablado, ¿se corta? A ver si me escuchan. Sí. Bueno, en el capítulo anterior venía hablando de la profecía más segura, que ninguna profecía es de la voluntad humana. Y habíamos hablado ya de esto, de los profetas, de la inspiración, de qué es un profeta, y qué es hablar sobre el futuro. Una cosa es ser un profeta, otra cosa es hablar sobre el futuro. Y arranca este capítulo que leemos hoy, hablando de los falsos profetas, de los que hubo, dice, y de los que habrá. O sea, no podemos desviar la cabeza de cuando vamos al final del capítulo que dice de que si mejor hubiesen andado en el camino, que si volvían atrás, que esto, que el otro. No desviemos la cabeza ahora de si la salvación, si no salvación. Ahí está hablando claramente de falsos profetas y de falsos maestros. Estos no son personas salvas, no son salvas. Son falsos maestros, por eso son falsos. Que conocen de la palabra, que conocen cosas de Dios, que conocen de lo que hizo Jesús por todos nosotros, que incluso lo proclaman, lo pueden proclamar, pero son
falsos maestros, está hablando de falsos. Lo que dice Pedro, nada más, es que para ellos hubiese sido mejor no saber, porque ellos saben quién es Dios, qué hace Dios, a quién envió Jesús, a quién envió Dios, que es a Jesús a morir en la cruz, saben que Jesús murió en la cruz por nuestro pecado, saben que aceptándolo por fe tenemos salvación, y ellos vuelven atrás, conociendo eso, lo que dice Pedro, mejor que ni lo conozcan esto, porque saben cómo es la vida que hay que tener, cómo se llega a la vida eterna, saben lo que es Dios, pero deciden ser falso, sacar provecho de ese conocimiento para ellos mismos, provecho propio, ¿sí? Con distintas facetas que da. En un momento habla de la vida económica, en otro momento habla de conocer seguidores, pero también dice, en el versículo 19, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Y estos no son esclavos como nos pasa a nosotros, que a veces tal o cual cosa no la podemos dejar, un pecado que no lo podemos rechazar, nos cuesta, que no lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Ellos son esclavos porque eligieron no seguir el camino de la salvación. Eligen permanentemente, por eso dice, no se sacian de pecar, que recién veíamos. Ellos están atrás de otra cosa. Nosotros estamos atrás de no pecar y ellos están atrás de la falsedad, atrás de cómo engañar a otros, ¿sí? Entonces no perdamos de vista esto, falsos maestros, falsos profetas que conocen del camino pero eligen otra cosa. Entonces no es que de repente alguien que proclama al Señor y después no lo proclama más, entonces se perdió la salvación. O sea, eso es otra cosa. Acá son falsos profetas y falsos maestros. Merecen mis buenos días. Así que buenos días, familia. Le están escuchando a Tita. Buenos días a todos. Forman parte de mi vida. Luciano. Lautaro. Lautaro. Yo había escrito algo mientras estaba escuchando y me gustaría compartirlo cuando hablamos de los ángeles, ¿no? ¿Puedo compartirlo? ¿Me permitís? Sí. Ya terminamos. Yo anoté, porque a veces digo una cosa y pienso la otra, entonces lo anoté. Yo escribí que los ángeles fueron creados en la luz, eran de la luz, pero ellos decidieron poner la espalda a la luz y bueno, fueron castigados y los fueron enviados a la oscuridad. Mientras que nosotros nacimos ya en pecado, pero fue un pecado heredado, ¿sí? Por Adán y Eva. Entonces Dios, a través de su Hijo, nos dio la posibilidad de elegir estar en la parte oscura o de ir a la luz a través de Jesús. Esa fue la diferencia que encontré. Nosotros podemos elegir por el libre albedrío. Los ángeles no. Sí, los ángeles eligen también. Eligieron la oscuridad. Los ángeles caídos eligieron, exactamente. A eso me refería, a los ángeles caídos. Ellos eligen también. Ellos estaban en la luz. Exacto. Y prefirieron dar la espalda a la luz. Y fueron ángeles caídos. Claro, no son creados con el pecado, o sea, no son creados carnales y no tienen como nosotros, ese pecado original de Adán. Los ángeles son seres espirituales. Entonces, hay una diferencia y lo más importante es que, claro, ellos no tienen un plan de salvación. No hay plan de salvación para ellos. No, pero ellos sí eligieron. Se pusieron de espalda al Señor. Si eran de luz, hicieron las cosas mal. Por eso Dios los mandó a la oscuridad y pasaron a ser ángeles de oscuridad. Nosotros no. Nosotros nacimos en oscuridad, pero Dios nos dio, la heredamos esa la Biblia nos dio la posibilidad de elegir pasar a la luz, el libre albedrío. La Biblia habla del pecado imperdonable, que es la blasfemia del Espíritu Santo, por ejemplo. Para aquel que va contra el Espíritu Santo, contra la fe de creer que existe el Espíritu Santo, contra la fe de que Jesucristo murió por nosotros, no es que no hay compasión hacia él. Si es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no hay plan de salvación para el que no cree eso. El plan de salvación es para el que cree eso. No hay manera de perdonar. El que alguien se salve, no se puede salvar a alguien que dice que Jesucristo no existe, o que Jesucristo no murió por mí, o que el Espíritu Santo es mentira. No se puede salvar. No hay plan de salvación para esa persona.
Y los ángeles, conociendo todo esto, más allá de que ellos no necesitaban ser salvos por Jesucristo, bueno, eligen otra cosa. Eligen otra cosa. Bien. Bueno, a ver si Sergio lo tenemos por ahí, si volvió. Sí, me fui porque como no se escuchaba, me vine para este lugar con el ya estamos la hora, Sergio. Sí, así que bueno, yo no sé si quieren agregar algo más. Eli, buen día, ¿cómo te va? Vos habías traído esta duda cuando estábamos en Primera Pedro. No sé si te sirve, no te sirve, ¿querés agregar algo? Gracias, Sergio. Hace muchos años también pensé en porque me había surgido esto hace muchos años, hace como más de 10 años atrás, ¿no? Que como que Dios me reveló esto, ¿no? Y me surgió la duda de que para aquellos creyentes que vos veías que eran fieles y eran líderes y demás y caen, siguen pecado y demás, ¿cómo aplicaría este texto, no? Porque me parece que la gracia de Dios es infinita, pero es como que ellos gustaron de la leche espiritual y, viste, y después cayeron. ¿Cómo es eso, no? Y entonces, vos me dijiste que Dios te reveló algo. O la duda te reveló, no entiendo, perdóname. Sí, me dijo, lo que me reveló era, tengan cuidado, ¿viste? Es como que no es para jugar estas cosas, ¿viste? Es como que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Aquel que había estado en comunión con Dios y que llegó a una posición de liderazgo y gustó de esa leche espiritual y después, sí, adelante. Si me permiten, yo voy a contar perdóname, Lautaro, voy a contar mi experiencia personal, ¿sí? Yo conocí al Señor cuando tenía 24 años, aproximadamente, en una iglesia que estaba allá cerca de San Juan y Boedo. En un determinado momento, por lo que sea, no importa, yo me alejo, ¿sí? Me alejo, hago mi vida a mi manera. No era líder, pero no importa, no era ningún líder, era una persona que concurría a la iglesia. Y un señor con una vista de, podríamos decir, pordiosero, harapiento, bajando en una estación de subte me da un papelito. Lo miro así como, y uno lo tomé como diciendo, qué feo, ¿no? Lo guardé en mi bolsillo. Seguí caminando y lo leí. Y lo que leí fue lo siguiente, y fue esto lo que me hizo volver. Había un hombre que estaba jugando con una perla en la baranda de un barco, una perla negra, preciosa. La tiraba, la agarraba, la tiraba, la agarraba, la tiraba, la agarraba. El barco estaba en el medio del mar. En un momento la tiró y no la agarró más. Y la ilustración decía, bueno, esto puede ser tu vida. Y fue tan claro el mensaje para mí, porque yo iba caminando y me iba dando vuelta, y el hombre me seguía mirando. Y ustedes saben, cuando alguien se baja del subte, somos cientos de personas, y él tenía su mirada clavada en mí. Yo hoy me acuerdo y me emociono, cómo Dios me volvió a traer hacia el camino de él. Entonces, ustedes me pueden decir, che, Sergio, esto no es bíblico. No, es verdad. No es bíblico. Esto es una experiencia personal que me pasó a mí. No es bíblico. Pero digo, habiendo conocido al Señor, ¿puedo seguir los deseos de la carne? Vamos a suponer que yo me separé. Conocí una mujer y quise vivir con esa mujer. A mi manera. Yo sabía lo que mi pastor me decía y yo sabía lo que yo quería hacer. ¿Sí? Entonces no le di bolilla a lo que mi pastor me decía, sino a lo que era mi deseo. Entonces, yo en ese momento
la pregunta, ¿qué hubiese pasado si hubiese venido el subte abajo y hubiese perecido? Son preguntas que creo que... No lo sé. O sea, yo creo que Jesucristo sigue en la salvación. Pero si vos crees en la salvación, pero vivís como fuera de la salvación, dándole los deseos de la carne. No estoy hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con la parte espiritual, ¿sí? Hablo de impureza sexual, pura y exclusivamente impureza sexual, ¿sí? ¿Qué pasa? Sergio. Sí. Pero el Espíritu Santo estaba en vos, medio dormido, medio cayéndose, porque si no la palabra esa no te hubiera tocado. Por supuesto, yo sentía como que me estaban tirando 2 caballos de 2 piernas, me estaban abriendo al medio. Obviamente, la sensación mía, siempre lo explico así, era como que estaba estacado y un caballo me tiraba para la izquierda y me rompían las piernas al medio. Pero no era un sueño, sino que era una sensación. Perdón, Lautaro. Lautaro, No, querías decir. es la hora, si quieren ya nos pasamos, Bueno. pues justo que Elis sacó un poquito más de dudas, así que si quieren dejamos. Lo único pido, por tema de, que siempre hablo de los significados de las palabras y cómo lo usamos socialmente, que si podemos evitar decir Dios me reveló, es mejor. Con todo el respeto, para mí, una de mis primeras maestras de escuela dominical, como es Eli, no usemos eso de Dios me reveló porque socialmente se utiliza de otra manera. Y la revelación ya está escrita. Y es una y nunca más. ¿Sí? Dios reveló en la Biblia. Entiendo lo que quiere decir Elizabeth. ¿Sí? El Espíritu Santo nos habla. Cuando estamos leyendo algo se nos abren los ojos, el corazón, y el Señor nos está hablando específicamente para decir, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto que dice acá? Como ella dijo, estar atentos a qué pasa con alguien que parece firme, que no caiga. Pero bueno, podemos profundizarlo seguramente, todos estos temas. ¿El domingo te toca a vos, Lautaro? Me toca a mí. Bueno, si podés aclarar un poquito, porque bueno, yo también creo en lo mismo que dijo Elizabeth, ¿no? Que Dios nos reveló, por decir, Dios me está hablando a mí, en ese sentido. Yo entiendo lo que vos decís, ¿eh? Te doy la derecha. Yo dije que tratemos de evitar la palabra, no dije que eso no pase, pero lo que quieren decir no pase. Quiero decir que evitemos esa palabra específica si podemos, si no, bueno. No, está bien. Lo que pasa es que yo no es para salir en defensa de Elizabeth, sino como me sentí tocado con esto también, ¿sí? Yo digo, Dios me reveló no lo voy a decir afuera, porque sé que va a sonar hasta payasesco, pero dentro del conjunto de la familia de la fe, puedo decir, Dios me reveló, y todos van a entender que el Espíritu Santo me habló, ¿sí? Por eso digo, el Espíritu Santo me habló y me dijo, macho, estás yendo por el camino equivocado, te estás perdiendo. Eso es o sea, dicho de una forma más callejera, ¿no? Pero bueno, Dios me reveló, Dios me habló. No sé, Elizabeth, si quiere decir algo más. O ya arrancar con lo tuyo. Sí, buenos días. Bueno, gracias por la aclaración y bueno, Lautaro es el especialista en comunicaciones, así que él sabe escoger las palabras justas. Pero sí, lo que quise decir es que Dios me habló, digamos, a través de ese pasaje y me mostró, ¿no?, esa circunstancia de que tenemos que estar atentos, ¿no? Aquellos que hemos gustado de las cosas del Señor en forma especial y que ocupamos posiciones de liderazgo, tengamos cuidado, ¿no? Y simplemente eso. Gracias, Sergio, por la aclaración también. Y interpretaste tal cual lo que quise decir. Gracias. Bueno, buenos días a todos.